En Global Paris se definen como líderes en economía circular. Pues sí, efectivamente, como bien dices, Global Paris nos definimos como líderes en economía circular porque somos un grupo de empresas capitaneadas por un centro autorizado de tratamiento, un desguace de vehículos, una planta de fragmentación de residuos metálicos como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o vehículos descontaminados, y además empresas en el sector logístico, en el sector de la construcción, en el sector del desguace y gestión de los barcos, todas de forma sostenible y, como yo siempre digo, transformando los residuos, lo que a la gente no le vale, los bienes que no valen, en nuevas materias primas o subproductos que reintroducimos de nuevo en la cadena económica de los metales que hoy en día pues están tan preciados. Como bien dices, sois un grupo de empresas y todas ellas bajo esa misma premisa. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, yo siempre me gusta poner un ejemplo en un vehículo pues que está al alcance de todos, ¿no? Cuando un coche finaliza su vida útil, es transportado, trasladado al desguace, donde lo descontaminamos, extraemos todos sus residuos peligrosos, los aceites, las baterías, y por supuesto los gestionamos correctamente a través de sus gestores finales autorizados. Una vez que los descontaminamos, somos capaces de obtener las piezas que todavía tienen una segunda vida. Es decir, aquí estamos primando la reutilización tan importante, ¿no?, en esa jerarquía de residuos, pero es que una vez que finaliza o somos capaces de obtener todas esas piezas, como he dicho, es transportado hasta la planta de fragmentación, hasta el recycling, donde en nuestra planta de tratamiento y a través de los diferentes procesos mecánicos y físicos a los que sometemos a los coches o también, por ejemplo, a una lavadora o a un frigorífico, pues somos capaces de separar las fracciones metálicas y no metálicas útiles, es decir, convertimos un coche en su fracción metálica hierro, en acero, en aluminio, en plástico, que reintroducimos, como digo, pues somos capaces de transportar hasta las fundiciones para que se convierta en nuevo hierro, en nuevas materias primas. Además, en este último año hemos reducido muchísimo la cantidad de envío de fracción final a vertedero, cumpliendo así pues con las últimas normativas de las leyes que han salido en el último año. Y además aquellas fracciones que no son susceptibles de ser enviadas a fundiciones y de convertirse de nuevo en materias primas, lo que hacemos es que intentamos valorizarlas energéticamente pues a través de su transformación en energía. ¿Y esto ha sido así desde el principio en Global Paris? Cierto que evidentemente la legislación ambiental hace casi 50 años que ya llevamos existiendo, pues no era tan estricta como es ahora, y hemos ido evolucionando, no solamente por exigencias de la ley, sino también por exigencias de la propia dirección en pro de la sostenibilidad y de la protección del medio ambiente. Pero sí que es cierto que hemos nacido siempre bajo la premisa de la reutilización, del reciclaje y de la valorización energética de los residuos, siempre. ¿Y de dónde surge ese interés por trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente? Pues bueno, por la propia idiosincrasia del negocio. Nosotros somos gestores de residuos y evidentemente tenemos que apostar por la sostenibilidad y por darle una segunda vida y un reciclaje a todo aquello que a la sociedad no le vale, pero sí que es cierto que la propia supervivencia del negocio también está en generar procesos mucho más sostenibles y ambientalmente mucho más respetuosos, pues por pura supervivencia y porque además las leyes vienen pisando fuerte, Europa viene pisando muy fuerte, y debemos de cumplir no solo a nivel legislativo, sino también con nuestros propios clientes, proveedores y grupos de interés con los que trabajamos habitualmente. En su opinión, ¿cómo de necesario es un cambio en el modelo productivo actual? Pues en mi opinión es bastante necesario. ¿Por qué? Pues porque ya lo estamos viendo, existen ejemplos reales, el planeta nos está avisando estas grandes olas de calor, las grandes danas, el agotamiento de los recursos, el coste elevadísimo de los combustibles, las energías, las materias primas. Es decir, esto no son ni más ni menos que avisos que nos da el planeta, que nos da el sistema, y debemos de estar alerta y entenderlos y intentar cambiar, intentar modificar
ya digo, no solamente a nivel proceso productivo, empresa, sino también a nivel consumo humano, a nivel propio, pues para evitar que el planeta colapse y asegurar la supervivencia del mismo pues para todas las generaciones futuras. Pero es complicado llevarlo a cabo porque no todas las empresas lo hacen. Bueno, yo siempre digo que pasa por una fase de rediseño y hay que rediseñar y repensar el modelo productivo, pero yo siempre digo que es bastante más fácil de lo que nos pensamos. Nos ponemos ejemplos de grandes empresas que trabajan, pero es importante ponerse pequeñas metas, objetivos corto-medioplacistas y siempre realizables, es decir, pues pasa por ejemplo, algo tan sencillo como el cálculo de tu huella de carbono e intentar pues, proponer objetivos que reduzcan esas emisiones de gases de efecto invernadero, o si tu empresa está relacionada con el agua, tu huella hídrica. Es decir, creo que un rediseño y ese repensamiento del modelo productivo de tu empresa no tiene que pasar por grandes cambios, sino que pequeños objetivos realizables y corto y medioplacistas empiezan a construir la base de un modelo productivo sostenible. ¿Qué función tienen que cumplir las administraciones en todo esto? La administración pública debe de generar un papel fundamental como catalizador, como impulsor de todas aquellas empresas que necesitamos de la administración pública para trabajar, ya no solamente sea con una autorización administrativa, sino a nivel de protección de aquellas que realizamos bien nuestro trabajo, cumplimos con la ley y además pues creo que deben de ser también garantes pues de alguna manera de aquellas empresas que cumplimos y perseguir a aquellas que no lo hacen bien. ¿Y en la región de Murcia estamos preparados para ese nuevo modelo? Sí, sí, cada vez más. Es cierto que yo sí que llevo notando un tiempo a nivel de pues, foros, conferencias, sobre todo llegar al público en general, que yo creo que es también aquí un hecho importante y es que todo el mundo conozca, ¿no?, en qué consiste la economía circular y cómo cada uno a su pequeño nivel, incluso a nivel empresarial, puede también formar parte de esta gran cadena y por supuesto que creo que está preparada y creo que además estamos en el camino correcto. ¿Y cuáles serían las barreras que aún tenemos que derribar para que la economía circular sea una realidad pues en la manera que producimos y en la que consumimos? Sí, pues bueno, yo siempre digo que para mí lo básico es la información y la formación de las personas. Como digo, a nivel personal, a nivel de que cada uno tiene que repensar, tiene que saber qué comportamiento humano realiza en su día a día, realiza en su empresa. Entonces, es cierto que todo el mundo debe de intentar saber, por ejemplo, a qué se dedica una empresa como la nuestra a nivel de gestión de residuos, ¿vale? Yo me encuentro todavía en la calle muchísimos frigoríficos al lado de los contenedores. Por ejemplo, es una cosa muy tonta, pero yo me lo encuentro habitualmente y tienen que saber, la gente tiene que saber, una cuestión de formación o de saber que un frigorífico tiene que ir a un punto limpio y a través de los puntos limpios son trasladados a plantas como la nuestra, donde pues la extracción de los gases de efecto invernadero es fundamental para que no se escapen a la atmósfera y agoten la capa de ozono. Es algo muy sencillo, pero que no todo el mundo tiene interiorizado, con lo cual barrera de desinformación, barrera de comodidad. Oye, pues yo lo bajo aquí porque me resulta mucho más cómodo que echarlo a mi coche y llevarlo a un punto limpio, ¿no? Esas pequeñas cosas yo creo que deben de ir reintroduciéndose desde que somos bien pequeños y por supuesto a nivel empresarial la administración pública es fundamental y por supuesto en las empresas deben formar al personal pues para que sean conscientes de lo que se realiza y de la importancia que tiene su papel en la economía circular. ¿Ese sería el principal consejo para las empresas que quieran seguir un poco el modelo de Global Paris? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Global Paris siempre se apuesta por ese modelo, por esa premisa, pues a lo largo de todo su proceso productivo, desde los operarios hasta la dirección, ¿no? Es algo que tenemos todos muy interiorizados y que todos trabajamos para y por la consecución de esos objetivos. Y si alguna empresa que nos esté viendo quiere imitarles de alguna manera o quiere decir, pues yo también quiero hacer algo así, ¿qué consejos podemos dar? Decía al principio, yo haría un estudio de mi modelo de negocio, vería a ver cuáles son los puntos, pues, por ejemplo, de consumo de luz, de consumo de agua, es que depende, evidentemente, pues no es lo mismo lo que gasta una panadería que lo que gasta una peluquería, que lo que gasta, no sé, un bar. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo propondría un examen, ¿no?, a examinar todos los puntos de mi negocio e intentar ver dónde estoy o dónde puedo mejorar esos pues, consumos elevados o esos gastos
costos innecesarios y siempre, por supuesto, ofrecer a tus clientes y a tus proveedores que eso lo estás haciendo, porque es importante también, no solo el hacerlo tú, sino que la gente lo sepa lo que estás haciendo. ¿En Global París queda algo por hacer? ¿En qué estáis trabajando? Sí, bueno, queda mucho. Evidentemente, pues tras la pandemia pusimos en marcha varios proyectos que se nos paralizaron en el 2020 y bueno, pues para que más o menos os hagáis una idea, en 2021 pusimos una línea de posfragmentación que básicamente lo que hace es que somos capaces de obtener una fracción no metálica mucho más pura, separar los plásticos, por ejemplo, de los latones o de los aluminios y evitar así el envío de esas fracciones a, por ejemplo, una planta de posfragmentación, con lo cual estamos evitando costes logísticos, estamos evitando emisiones de gases de efecto invernadero y además somos muchísimo más rentables. Y aparte, bueno, pues también estamos poniendo en marcha una mejora en la planta de tratamiento de aparatos de frigoríficos, pues para tratar más cantidad de aparatos, ser mucho más eficientes y, por supuesto, que a la larga eso se note en sostenibilidad, con lo cual proyectos nos quedan muchos y trabajo nos queda mucho, claro que sí. ¿Y todo esto lo hacéis con vuestros propios equipos o también colaboráis con universidades, centros tecnológicos o otras instituciones, empresas? Pues sí, mira, nosotros evidentemente tenemos un equipo de ingeniería, un departamento técnico que se dedica evidentemente a todo esto, pero sí que es cierto que llevamos, desde el año pasado, hemos comenzado a colaborar con instituciones, pues, universidades, por ejemplo, consultorías que nos puedan pues, de alguna manera asesorar, orientar, porque nosotros evidentemente tenemos mucho conocimiento de nuestro modelo de negocio, pero es cierto que llegamos hasta donde llegamos y sobre todo a nivel de materiales, investigación de nuevos materiales, oye, hacia dónde podemos orientarnos, pues nos son de gran ayuda, son de gran utilidad, con lo cual yo veo fundamental, no solamente a nivel Global París, sino a nivel de todos, pues que esas colaboraciones, esas sinergias deben de existir y siempre se deben dar la mano para poder mejorar. Y en cuanto a los perfiles de formación de vuestros trabajadores, ¿buscáis algún tipo de conocimiento en concreto? Pues a ver, efectivamente no es lo mismo tener que incorporar un mecánico de desguace, un mecánico de descontaminación o de despiece, que un mecánico de mantenimiento, una persona de administración. Pero independientemente del perfil, ya sea más técnico o menos técnico, sí que es cierto que en Global París nos aseguramos de formar a nuestros trabajadores en buenas prácticas ambientales y en seguridad y salud en función del puesto de trabajo y del centro de trabajo en el que estén. O sea que eso siempre lo tenemos garantizado, por supuesto que sí. A modo de conclusión, economía circular, ¿necesidad u oportunidad? Bueno, pues yo creo que ambas. Necesidad, por supuesto, de supervivencia no solamente de la especie humana, del planeta, de los recursos, de todos, evidentemente, pero oportunidad también, oportunidad pues, de trabajar por nuestro medio ambiente y oportunidad de negocio, porque todas aquellas que no se sumen a este cambio, evidentemente no tendrán cabida en el mercado, con lo cual una conjunción de ambas. Pues María Ángeles Franco, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.